Amén, amén. Buen día, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Eh, el culto cristiano es una celebración. Cada primer día de la semana nosotros celebramos la resurrección de Cristo. ¿Mm? No es un día de reposo, ¿Mm? No es un día de luto, ¿Mm? Es un día de fiesta. ¿Por qué celebramos qué cosa? La resurrección de Cristo. Todo y cada domingo del año. Ese es nuestro culto. ¿Mm? Y particularmente hoy día, que se habla de Semana Santa, que un día como este el Señor fue crucificado y resucitado. Fíjese, mira el mundo, ¿qué fiesta hay? Ninguna. Pero para el nacimiento del Señor hay fiesta, ¿no? Regalos, ¿ah? Empresas que regalan a sus clientes, clientes que regalan a sus empresas, hijos a sus padres, padres a sus hijos, amigos y a amigos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y hay un viejo por ahí que aparece dando regalos. Es una fiesta pagana, comercial y pagana. ¿Mm? Incluso nosotros los cristianos nos desesperamos por los regalos. ¿Cómo nos regalar? ¿Mm? Celebrar la Navidad. Pero la fecha más importante del cristianismo es la Semana Santa. Porque Cristo muere por nuestros pecados y resucita en victoria sobre el pecado, la muerte, el diablo y el mundo. Y debería ser una celebración mucho mayor. Pero ¿qué vemos? Usted ve la televisión, en algunas partes del mundo anda gente azotándose este día. Otros se hacen crucificar como Cristo. ¿Mm? Otros no comen carne de vacuno, solo de pescado. Otros se van a la playa. ¿Ah? Entonces, es un, es como decir, es un contradictorio. Esta es nuestra fecha más importante. ¿Por qué? Por lo que ya dije. Porque el Señor Jesús es lo fundamental para el cristiano, pero también para el mundo. Pero la diferencia es que el mundo no lo sabe. Y el mundo entenderá lo fundamental que es Cristo para ellos el día del juicio. Ahí van a creer, pero ya es tarde, porque están yendo a juicio. El Señor Jesús ha sido revelado como el Cordero que quita el pecado del mundo, por medio de una muerte en la cruz como hombre. Pero nuestro Redentor es el Señor Jesús, es el Creador de todas las cosas, y vendrá por segunda vez como juez y rey. Él es profeta, sacerdote, rey, que ama su creación, ama a los santos y aborrece el pecado y la rebelión a Dios. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Ese es nuestro Señor Jesús. Y vamos a continuar con lo que quedamos el miércoles y voy a comenzar. Habíamos visto que Él es el hombre perfecto, que es Dios y hombre perfecto, que es el único que puede liberarnos del pecado a través de su muerte. Porque su muerte es al puesto de nosotros, se llama muerte vicaria, al puesto de. Entonces, es por esa obra, por la fe en esa obra, es que somos salvos. Y Él es Dios, porque solo Dios salva, y Él es hombre, porque solo un hombre debe pagar el pecado de un hombre. Él es el nuevo Adán, dice el apóstol Pablo. Pero también es creador. Él es el Logos, dice Juan 1. El Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Logos significa palabra. Ahí en la traducción al castellano dice verbo, palabra, razón.
razón hablada. ¿Sí? Y la encarnación de la palabra de Dios es Cristo. Por eso dice Juan, es el Logos. ¿Sí? Es el Logos. ¿Sí? Y el Logos es Dios. Decir que Jesús es Dios es fundamental. ¿Sí? Porque la negación de su deidad es no reconocer que hay salvación. ¿Sí? Veamos Colosenses 1, 15, 17. ¿Sí? Si alguien puede estar ahí, por favor. Colosenses 1, 15, 17. Ya. Esa es una declaración de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. No es un antojo que se le vino al apóstol Pablo, como dicen, los apóstoles escribieron lo que ellos creían que era Jesús. No, ellos dieron testimonio de lo que era Jesús. No se lo inventaron. Porque si no, no seríamos salvos de los pecados por la fe en la obra de muerte y resurrección de Cristo. ¿Cierto? ¿Hay alguna vez por ahí? A ver, gracias, hermano. Pero también Hebreos, en el libro de Hebreos, Hebreos 1, 1, 3, que dicen, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días que son estos días desde la resurrección y muerte y ascensión del Señor, comenzaron los últimos días, postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa otra declaración del autor de Hebreos que habla de dos aspectos. Jesús es Dios. Y segundo, Dios nos está hablando hoy día a través de Jesucristo. Todo lo que Dios ha querido decir a los hombres de este tiempo, lo tenemos en el Nuevo Testamento, que es lo que dice el Hechos, la doctrina de los apóstoles. Ahí la tenemos. Y Cristo ha hablado a través de eso. Dios ha hablado a través de Cristo. Él es el sustentador de la creación. Una creación dominada por el pecado y aún la sustenta. ¿Por qué? Porque lo está llevando esta creación al propósito de él, al juicio. Juicio y salvación. Dios restaurará todas las cosas por la persona y obra de Cristo. Y Él lo hará por salvación y glorificación de los que creen y también por juicio a los que no creen. El juicio final significa eso, salvación y gloria a los que han creído y creen, y juicio y condenación a los que no han creído y no creen, y restauración de la creación. Juan 5, 22, 23, por favor. Juan 5, 22, 23, ¿qué dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no
Amén. ¿El juicio dónde está entonces? Cristo. Es Cristo el que hará juicio, a nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él es hijo de hombre, dice. Él es el hijo del hombre que murió en la cruz. Miren lo que dice Romanos 2:16. Se lo leo. Lo leo del 15, hablando de el corazón y la conciencia de los incrédulos o de los hombres en general, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Alguien que no conoce a Cristo o que no quiere conocer a Cristo o por alguna oportunidad, por alguna casualidad no ha podido oír de Cristo, hay algo en los hombres que los acusa o los defiende, y es la conciencia. Todo ser humano sabe que robar y matar es malo, aunque lo hace, pero sabe que es malo. Todo hombre, toda mujer sabe que las desviaciones sexuales son malas, solo que no quiere que se critiquen porque se siente herido. La conciencia los acusa. Eso es lo que no quieren. Todo ser humano. Entonces dice después, versículo 16, dice, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme al Evangelio. ¿Qué va a juzgar Dios? Los secretos. Ese pecado que usted tiene, que tengo yo, o que tenemos todos, que no hemos confesado, que no hemos luchado, hasta no hemos gozado ese pecado. Tanto nadie me ve, y el Señor es bueno. Él lo va a juzgar. Los secretos de los hombres. Y lo va a juzgar según el Evangelio. Y hablar de Evangelio es hablar de Cristo. Porque el Evangelio es Cristo. Entonces, Dios juzgará por medio de Cristo, de acuerdo a su Evangelio. Por tanto, nadie se va a escapar. Porque todo es de Él, dice, para Él. Todo ha sido creado para Él. Todo el juicio y la salvación ha sido dada a Él. El ser humano que no conoció a Cristo en esta tierra, lo conocerá en el juicio. Pero nadie, ningún ser humano que haya existido en el pasado hasta el futuro, va a dejar de conocer a Cristo. O por salvación o por juicio. Dios se hizo hombre, murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y por esa hora todos serán juzgados por la persona y obra de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 5, 2, 9. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El libro que tenía el Padre, se llama el rollo, es el título de propiedad de la tierra donde están los juicios de Dios. Y Juan llora porque dice, no hay nadie digno de abrir esto. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado significa eso,
como inmolado, que tenía 7 cuernos, todo poder, 7 ojos, que todo lo ve, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis lo dice. ¿Quién tiene el derecho a la propiedad de la tierra y hacer el juicio? El Cordero inmolado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando venga la gran tribulación, ¿sí?, y Dios haga caer los juicios que hay, ¿sí?, sobre la tierra, no es el diablo, es Cristo. Es Cristo que está haciendo juicio en nombre y para la gloria de Dios Padre. Porque dicen eso es tan malo que puede ser solo el diablo. No. Es tan malo, pero tan merecido por el pecado de la humanidad. La humanidad todos los días le escupe a Cristo, hermano. Basta abrir el diario o escuchar las noticias. No solo que no, Cristo no existe, pero cuando sale Cristo, no es tontera. Vomita saliva y escupe Cristo todos los días. Desde el año 80 hasta el año 2018, ¿sí?, se habían hecho en el mundo alrededor de 1.500 millones de abortos. Eso desde el año 74, 80 y tanto. Entonces, si Dios dice, multiplícate, y nosotros hemos eliminado prácticamente un continente completo de personas. ¿Acaso Dios entonces, por qué se enoja Dios? Lo que admira de Dios es que todavía no haya hecho juicio. La paciencia de Dios. Y Dios tiene paciencia, ¿por qué? Porque está su pueblo acá, la iglesia de Cristo. Pero eso no va a impedir el juicio al final. Entonces, es Cristo que hace juicio a los pecadores en la creación, para renovación. Y si la primera vez vino como cordero para vencer el pecado y la muerte y salvar a los que creen, en la segunda venida vendrá como rey que gobierna y hará juicio a todo lo que es dominado por el pecado. Todo. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 13 al 16. Apocalipsis 19, 13 al 16. Apocalipsis 19, 13 al 16. ¿Alguien puede estar ahí, por favor? Ya. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar, el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es creador, redentor y juez. Él, el Hijo, el Cordero que quita el pecado del mundo, tiene el derecho y el poder de salvar y enjuiciar. Y lo va a hacer. Lo va a hacer, hermanos. En Cristo todo será renovado. Si la primera vez vino como cordero, la segunda vez viene como león. Esa es la imagen o el símbolo de rey.
Es el nuestro Creador y Salvador, vengador de los salvos, Dios y hombre, eterno y glorificado. No es Diosito, no es Jesucito, no es el flaco, no es el de arriba, porque esas son expresiones blasfemas. Usted le dice a su jefe, a su patrón, oye, pues, patroncito mío, ¿ah? No, a una autoridad, si acá viniera una autoridad, ¿qué le diríamos? Hola, compadrito, o sea, la alcaldesa, hola, comadrita, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Le diríamos así? No. Pero con el Señor Jesús nos permitimos estos términos. Los escuchamos y nos reímos. No, Él es el Señor, que significa el amo, el supremo, el todopoderoso, el Dios todopoderoso, hecho hombre, cordero y león, rey de reyes y señor de señores. Eso es. Y Él no es un desconocido para la humanidad, hermano. Él se ha revelado a lo largo de toda la historia, se ha revelado a la humanidad, partiendo de su pueblo. Se ha manifestado su creación por medio de voz, sueños, visiones, ángeles, profetas, palabras y por el Hijo de Dios. Israel ha tenido toda esa revelación. La iglesia ha tenido la suprema revelación. ¿Cuál es? Jesucristo, Dios hecho hombre. Por lo cual dice en Romanos 2:1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Cualquier tipo de hombre que juzga ha tenido la revelación de Dios, sea por medio del pueblo de Dios y sea por medio de la naturaleza. La naturaleza revela qué cosa, el poder de Dios, revela la creatividad de Dios, revela la cientificidad de Dios, la variedad de Dios, la creatividad de Dios. La naturaleza no revela, no salva, conocimiento de Dios por medio de la naturaleza no salva, pero sí nos lleva a entender que hay un rey, un creador todopoderoso que ha hecho todo esto, incluso nosotros. Pero los hombres que hicieron, no, eso es evolución, la evolución, eso es así, como si hubiéramos estado ahí cuando Dios creó todo, o cuando surgió todo. Nuestro orgullo nos hace ciegos, para no reconocer que nuestro Dios se ha revelado. Y déjeme decirle un paréntesis. La humanidad no puede excusarse en que no sabe nada de Dios, tanto así que los ateos que niegan la existencia de Dios luchan, pero denodadamente, contra la existencia de Dios. Hay escritos, hay bibliotecas enteras, hay profesores, eruditos que argumentan Dios no existe. Lo cual es absurdo. Perseverar constantemente contra algo que no existe. ¿Se ha dado cuenta de eso? Argumentos y argumentos científicos de decir Dios no existe. Bueno, si no existe, ¿con qué estáis luchando? Convence, estás convencido que estás luchando contra la nada, porque no existe. Y no tienen el corazón en paz. Tienen que argumentar de que no existe. ¿Y a qué se debe eso? Mire, es un ejemplo, es como batallar para demostrar que la fuerza de la gravedad no existe. Porque hoy día algunos están diciendo por ahí, ¿no? La fuerza de la gravedad es una cosa inventada por el patriarcado. Nos reímos, pero el absurdo está gobernando el mundo. El absurdo. Entonces dice,
No existe una fuerza de gravedad. Entonces bastaría que cualquier persona antigravedad subiera al 10º piso y se lanzara al vacío para comprobar la no existencia de la gravedad. Y si al final se da cuenta que está equivocado, será tarde, ¿o no? Y es lo mismo que le va a suceder a los ateos y a todos los que se rebelan contra Dios. Cuando lleguen al juicio van a decir, sí, Dios existe, pero ya es tarde, están condenados. Este es el tiempo de salvación, su vida, en esta vida. Entonces hacen guerra contra algo que no existe, significa que confirman que existe. Por su negación están confirmando que existe. Y eso es lo interesante. La rebelión del hombre contra Dios, en toda su forma, es la batalla de la criatura humana por sacar de su mente, de su corazón y de su conciencia la idea de Dios, creador y juez y salvador. El hombre que se rebela contra Dios, nacimos rebeldes, y los ateos que elaboran teorías de la no existencia, están luchando contra sí mismos. Porque Dios nos creó a la imagen y semejanza de Dios. Será corrupta, pero Dios la ha preservado. Porque a través de algunos hombres, las minorías, porque los salvos son siempre minoría, Dios va a salvar su imagen y semejanza en los hombres. Entonces Dios se ha revelado por vos. Por ejemplo, ¿qué dice en Génesis 3:8? Y el Señor se paseaba con Adán en el huerto y hablaban. Cuando pecó Adán, ¿quién le dijo? Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo se comunicaba Dios con Adán y Eva? Por voz. Voz. Y esa era una de las formas. ¿Qué otra forma? Por medio de ángel, un ángel. ¿Cómo se llama el ángel? Veamos Éxodo 23:20, por favor. Éxodo 23:20, ¿qué dice? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Yo envío, no dice un ángel, porque si dice un ángel, quiere que hay muchos. Yo te envío el ángel. La palabra ángel significa mensajero. Lo que le estoy diciendo, te estoy enviando mi mensajero. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que aparece en varios momentos. ¿Quién es? Jesucristo. Es Jesucristo antes de la encarnación. Está operando en medio del pueblo de Israel. Después, por ejemplo, en Éxodo 40. Éxodo 40, se lo voy a buscar yo. Éxodo 40, 34. Es la construcción del tabernáculo. Cuando termina la construcción del tabernáculo, ¿qué sucede? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La nube representaba la gloria de Jehová que se hacía presente en medio de su pueblo en el tabernáculo. Esto sucede también cuando Salomón construye el templo y hace la dedicación. La nube cubrió completamente el templo y no podían entrar los sacerdotes. La gloria de Dios se hacía presente, aprobaba lo que se estaba haciendo. Era Dios en medio de su pueblo.
¿Y dónde me aparece la nube? A ver si se acuerdan. Hechos 1.9. Veamos 8.1.9. ¿Qué dice? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Amén. ¿Se fijan? Ahí aparece la nube. ¿La nube qué es? La gloria de Dios. Y la gloria de Dios lo cubrió y se lo llevó ante la presencia de Dios Padre. Y después tenemos escritura. Lucas 1 al 4 dice, si alguien puede estar ahí, mientras yo busco otro versículo. Lucas, ¿quién lo tiene? Sí, sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido secrísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Y qué lleva el Espíritu Santo a Lucas a escribir dos libros? El Evangelio y el libro de los Hechos. ¿Se fijan? Dios le dijo a Moisés, escríbele un libro, este mandato, que Dios juzgará a los amalecitas. Dios mandó a escribir a los profetas. A Juan, escribe un libro y mándalo a las escrituras. Dios se hace presente a través de escritos de profetas. Y profetas. Y dijo Dios, y vino Jehová, y dio palabra, y vino Jehová a tal profeta. Visiones. Isaías tuvo una visión. Y vi al Señor sentado en su trono. Ezequiel tuvo visiones. Sueños. José, el esposo de María, tuvo un sueño donde el Espíritu Santo le aclaró lo que estaba sucediendo con ese niño que tenía María. Pero la máxima revelación es Cristo. Juan 14:9, miren lo que dice, amonestando un poco a los discípulos, le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Por qué dice eso? Porque Cristo es la suprema revelación de Dios, en el propósito y en el carácter y en toda su gloria. Entonces, Cristo, si Cristo es no solo la suprema, es también la última revelación. Porque después de eso, no hay más revelación. ¿Por qué? Porque Cristo ha revelado todo. En ese sentido, la profecía está completa. Si decimos que necesitamos saber más cosas, quiere decir que Cristo no es la revelación completa y única y exaltada de Dios Padre, ¿no? Cristo es la revelación completa, acabada, del propósito y el carácter de Dios para su pueblo y para el mundo. Lucas 16:16. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Amén. ¿Qué dice? La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Ahora, el reino es anunciado, es decir, porque el rey estaba en ese momento presente en Israel. Entonces, era anunciado. Y unos luchan por entrar, batallan por entrar. Y Cristo sigue siendo predicado como Salvador y Rey. Todos los cristianos entrarán al reino. ¿Por qué? Porque han creído. Cuando instaure su reino, los santos, vivos y muertos, resucitados y transformados, participarán de su gobierno y de su reino. Entonces, si decimos que la profecía está completa porque Cristo reveló en forma completa, absolutamente clara, para que ningún hombre, ningún ser humano dijera, no, yo no escuché nada de eso, se predica el Evangelio por todos lados, por todo el mundo. Entonces, cuando Él vino, y aquí se revela como en la primera parte, como profeta. Él viene como profeta, Él viene anunciando el reino. Él dice, el reino está aquí. Está diciendo, el rey soy yo. Yo soy el Mesías, yo soy Dios. Y se lo dijo en múltiples formas a los judíos. Él venía a ofrecer el reino y él fue rechazado. Cuando hace de profeta, ¿qué significa profeta? Vocero de Dios. El profeta que hace, dice lo que Dios dice para el pueblo. Ese es un aspecto de la, llamémoslo así, de ser vocero de Dios, que revela o proclama lo ya revelado. Ese es un aspecto. Y habla de los anuncios y profecías que Dios da al profeta para el pueblo. Entonces hay dos aspectos de la profecía. Una, proclamar lo ya revelado y anunciar lo que todavía no se ha producido, que es futuro. Y en ese sentido el Señor Jesús cumple, porque Él habló de la ley, le enseñó la ley a los israelitas y criticó en base a la ley a los judíos, a los fariseos, a los dirigentes religiosos que proclamaban pero no hacían, que decían aplicar la ley pero robaban. Y es una crítica durísima, un juicio se hizo al liderazgo judío. Y está en Mateo 23, no lo vamos a ver ahora. Solo quiero decirles que también Jesús fue profeta de eventos futuros. Por ejemplo, veamos Mateo 24 del 1 al 3. Mateo 24 del 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a ellos dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se lo acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, hayos hasta dónde. Ahí no, gracias. Fíjese cómo comienza. Ellos han mirado, hermoso este templo, se ve grande, grandioso. Dice, esto va a ser destruido, piedra sobre piedra. Y la pregunta que viene, ¿cuándo serán estas cosas? Y comienza a hablarle de los tiempos finales. Entonces, los judíos se relacionaron
con un profeta examinando dos cosas. Una, profecías cumplidas. ¿Mm? Eso es lo primero. Si alguna de las profecías cercanas del profeta se hubieran cumplido. Porque si esa profecía se cumplió, quiere decir que todo lo demás del profeta se va a cumplir, que es de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, que esa profecía cercana o lejana no podía desmentir lo ya revelado antes. ¿Mm? Entonces, cuando el Señor Jesús dice, este templo va a ser destruido, piedra sobre piedra, eso sucedió en el año 70 por parte de las legiones romanas, que quemaron el templo y sacaron las piedras para sacar el oro derretido, porque el templo tenía, como decir, barnizado en oro en algunas partes. Y se cumplió esa profecía. Quiere decir que todo lo que viene después, Mateo 24, se va a cumplir, porque esa profecía se cumplió. No es que el templo que fue destruido es el comienzo de Mateo 24 y de la tribulación y todo lo demás. Que la única manera de hacerlo, digamos, creíble es alargarse. La tribulación y el milenio están durando 2000 años. No aparece en ninguna parte de la Biblia eso. Pero sí, en la muestra de que lo que está diciendo Cristo sobre los tiempos finales es verdadero. ¿Por qué? Porque la profecía cercana, la destrucción del templo, se cumplió al pie de la letra. Y todo profeta era examinado por los eruditos judíos de ese punto de vista. Los profetas pasados se cumplieron, entonces esto. Y así debemos examinar nosotros la profecía, por lo menos la del Señor Jesús. Por tanto, el cumplimiento de todo lo que dijo el Señor Jesús, el que está en Mateo 24, es cierto que se cumplirá al tiempo del Señor. Entonces, Él no solo fue profeta, Él también fue y es sacerdote. Romanos 8:34, por favor. Se los leo yo. Que dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa? Que hoy día, ante el lugar santísimo donde está el cielo de Dios, Cristo está a la derecha del Padre. En los reyes antiguos, el ministro o el consejero que estaba a la derecha era el consejero de confianza absoluta del rey, el ejecutor de todas sus órdenes, el consejero más fiel y más sabio. Ese es el rol de Jesucristo, y que está intercediendo ante el Padre por los creyentes que están en la tierra. ¿Usted cometió pecado? Tiene que pedir perdón. Pero ¿sabe lo que sucedió ahí arriba? El diablo le mandó a decir a Dios: tu hijo pecó, la ley dice que debes condenarlo. Y ahí está nuestro abogado, como dice. Tengo un abogado. ¿Qué dice el abogado? Yo pagué, yo morí, yo pagué ese pecado. Así que no hay pecado. Esa es la obra de intercesión del Señor Jesús. Y si alguno dice que la salvación se puede perder, no tiene idea de quién es Cristo y de la obra de Cristo en la cruz y la obra de Cristo en estos momentos, después de la ascensión. Entonces Él es nuestro intercesor ante Dios, Padre. Mira lo que dice Juan 17:11. ¿Qué dice?
así como nosotros. Gracias, hermano. Guárdalos. ¿Usted piensa que el padre no le falló al hijo? No, no te voy a conceder eso. Cuando el padre declara, este es mi hijo amado, en cual están todas mis complacencias, este es el que me agrada en todo, me obedece en todo, es parte de mí. Claro que le dijo que sí, yo los voy a cuidar. ¿Entiende en qué posición estamos? Por la obra de Cristo, no por nuestros méritos, hermanos, sino por la misericordia de Dios Padre, por medio de Jesucristo. Mucha gente dice, no, es que yo no lo siento acá así. No importa. Porque Dios no está actuando a través de sus sentimientos, sino a través de su voluntad, no la suya, ni sus sentimientos. Él entiende los sentimientos porque él también fue hombre. Sufrió, lloró. Y sabe lo que estamos pasando. Entonces, ¿el consuelo cuál es? Su palabra. Creerle. Vivimos por fe, no por vista, dice. Y todos decimos amén. Pero a veces dicen, vivimos por sentimiento, no por creer. Entonces él es sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote ante Dios. Y está trabajando por los suyos. Nosotros somos los suyos. Para que lleguemos hasta el final y podamos ser glorificados con cuerpos sin pecado. Y además de profeta, que ya lo cumplió porque terminó ese rol en la cruz, sacerdote, que todavía lo está ejerciendo, él va a ser el rey. Lo dice Apocalipsis, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué significa? Significa que Él es el Rey de la creación, hermano, de todo. De todo. No hay nada que esté fuera de Él, de su gobierno. Hoy, que lo está sustentando, incluso este mundo de pecado. Y lo va a sustentar después cuando Él venga por segunda vez. Mateo 28, 18. ¿Qué dice? Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Significa, miren, toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, es decir, toda la creación. Y en esa autoridad Él envía a los discípulos y a la iglesia a predicar y a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Él es ya Rey. Él es ya Salvador. Porque Él venció en la cruz. Pero esa victoria, ese triunfo, esa coronación, va a ser evidente cuando Él venga por segunda vez, porque Él viene como rey. Y cuando un rey toma un reino, ¿qué es lo que hace? Hace varias cosas. Él va a gobernar según sus propósitos, va a gobernar según sus caracteres y va a gobernar con sus colaboradores. Entonces, ¿qué hace? Limpieza. Limpieza. Sus propósitos son santos, su carácter santo y sus colaboradores son santos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer juicio. Él no puede gobernar sobre el pecado, él tiene que hacer juicio sobre todo lo que domina el pecado. Y él, gobernando, va a hacer la juicio a los pecadores y la regeneración de la tierra.
es el milenio. Así que todo lo que Él es, creador, redentor, cordero, juez, rey, lo vamos a ver en ese periodo. Porque Él tiene todo derecho y todo poder, por ser quien es y por la obra que hizo, a gobernar y a enjuiciar. Todo rey es juez. Él no viene solo a juzgar, Él viene a reinar, primeramente. Y para reinar tiene que hacer de juez. Y va a gobernar las naciones con vara de hierro, dice. Entendamos de que el milenio significa el fin del gobierno humano sobre la tierra. Y es el gobierno de Dios a través de Jesucristo. El gobierno del hombre sobre la tierra tenía vista larga y gorda con el pecado. Porque el pecado dominaba al hombre. Pero cuando viene el Rey Santo, 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 Él va a gobernar restaurando todas las cosas, como dicen Hechos, pero también con vara corta. Por eso se llama vara de hierro. ¿Qué significa? Hay pecado, castigo inmediato. Hoy día hay pecado, no. Dice, el Señor no me castigó, así que estoy bien. ¿Ves? El Señor es bueno. No me castigó, no me cayó un rayo, no perdí la plata, no me enfermé, etcétera. Estoy bien con el Señor, ¿ves? Y saltan ahí. Pero en ese tiempo no va a ser así. Pecado inmediato, juicio inmediato. Se llama vara de hierro. Zacarías 14, 17 al 19, por favor. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrán sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga, porque Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué está hablando? Castigo inmediato. No subieron a adorar, bueno, sequía, plagas. Eso se llama vara de hierro, hermanos. Así va a gobernar Cristo. Hoy día de Cristo se ha hecho un ídolo, ¿no? Es puro amor y tolera el pecado. Lo han transformado en un alcahuete del pecado, Cristo. Pero se va a ver, primero, que el que saca los sellos para los juicios no es el diablo, es Cristo. Y el que va a gobernar con vara corta y vara de hierro es Cristo, hermano. Entonces el milenio, Cristo gobernando su creación, entonces es el rey que tiene que ejercer como juez. Él es la justicia de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el personaje principal de las Escrituras, es el creador, sustentador, redentor de su creación, y como Cordero derrota el pecado, al mundo y al diablo en una cruz, y su resurrección fue el grito de victoria contra todo mal. Es misericordioso, que ama incondicionalmente a los salvos y digno de toda alabanza, obediencia. Es juez justo, rey santo, un león, sacerdote fiel, profeta verdadero. Él es nuestro Dios redentor, amigo, hermano mayor, experimentador de nuestras debilidades, que da gloria al Padre y bendice su creación. Él es nuestro amado Señor y Salvador, hermano. Ese es nuestro Señor.
¿Dicen amén? Amén, te decía, amén, gloria al Señor, que nos da tan grande Salvador. Sí, hermano, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor Jesús, no es Jesucito, es Dios Todopoderoso, que ha hecho una tremenda obra y está haciendo una tremenda obra y hará una obra más grande. Juicio y gobierno. Tenemos que decir amén y hacer otra cosa, pedirle perdón. Pedirle perdón porque ante su majestad y a su, yo no sé cómo expresarlo, pero su grandeza, esa palabra está corta, su grandiosidad de su obra, de su persona, de su carácter, ¿sí? Y que nos bendice y nos ama incondicionalmente. Digo, ¿qué podemos decir? Solo amén y hacer, pedirle perdón, porque todos los días nosotros somos rebeldes incluso. Tenemos que aprender algo, hermanos, a someternos al Señor, conocerlo y someterlo. Nosotros tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús, toda bendición espiritual. La gente dice, Señor, dame más amor. Señor, dame. No, se le dio todo ya. Practíquela, cultívela. Eso tenemos que hacer. Pero ¿saben lo que no tenemos? Porque somos comprados por Jesús, no tenemos ni un derecho. Y no tenemos ni un derecho del proyecto sobre nuestras vidas, sino Cristo. Somos comprados para Cristo, para vivir para Cristo, para dar gloria a Cristo. En su trabajo, su matrimonio, su vecindad, lo que usted haga tiene que ser la gloria de Cristo. Sea por sufrimiento, sea por padecimiento, sea por enfermedad, sea porque estamos ricos, buenos y no tenemos ninguna enfermedad, sea por vida o por muerte, de Cristo somos. A veces decimos que no somos de Cristo porque estamos pasándola mal. No, también eso es para la gloria de Cristo. Y entender que su grandeza no significa que yo me tengo que sentir bien. Yo le pregunto, ¿usted se siente bien cuando tiene que ir a pedir perdón a un hermano? Nos sentimos podridos, ¿o no? No, que el hermano, y que el Señor no entiende lo que me hizo. No, sí, el Señor entiende perfectamente, pero Él manda y pide perdón. Humíllate. Eso es lo que nos hemos aprendido, a humillarnos. Humillar nuestro intelecto, humillar nuestra voluntad, humillar nuestras emociones a Cristo. Ese es el crecimiento espiritual, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Porque los tiempos que vienen, que están aquí ya, dice, son peligrosos. La palabra peligroso significa brutales, violentos. Eso significa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar gloria? Tiempos buenos, tiempos malos, a Cristo. Humillándonos todos los días. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestra pecaminosidad ante Él y entender y agradecerle su misericordia diaria. Sus misericordias son cada mañana, cada día para con nosotros, por medio de Cristo, hermano. Y nosotros estamos aquí reunidos y estamos en pie solo por la misericordia de Cristo. Y eso significa que somos de Él, para la gloria de Él. Eso nos cuesta mucho entenderlo porque no estamos creciendo. Y muchas veces hablamos más de nuestros derechos políticos, personales, sociales, que de Cristo. Pero ante Cristo nosotros no tenemos ni un derecho. Él nos compró, Él pagó.
Así que, hermanos, yo no sé cuál es su relación con Cristo, no conozco su vida personal, su vida íntima, espiritual, pero estoy seguro que de algo siempre tenemos que arrepentirnos ante él. Entonces yo le voy a pedir, para concluir, que se ponga de pie, yo voy a orar, y usted ora al Señor lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón. Ponemos de pie, por favor. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, debemos darle gracias, Señor, por esta obra grandiosa que usted ha hecho para salvar su creación, y lo ha hecho por misericordia, por gloria suya. Y pedirle y rogarle, nosotros que usted nos ha regalado por fe, que también nos ha regalado usted, que perdone nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones, nuestras inconsecuencias, nuestra falta de humildad. Y luchamos contra eso y a veces dejamos de luchar. Pero yo sé que usted entiende y usted, Señor, nos ha dado la gracia suficiente para batallar contra eso. Ayúdenos a tomar todos esos medios que por medio de la gracia de Cristo nos han sido regalados. El Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da el entendimiento de su palabra. La congregación, Señor, que es una bendición. La oración, el poder clamar a usted ante su trono de gracia por la mediación de nuestro sumo sacerdote que está allí, el Señor Jesús. Solo pedirle perdón y decirle gracias, Señor. Muchas gracias por esta obra tan grande, maravillosa, de cual siempre no hay palabras suficientes para describirla y alabarla. Le alabamos, todo el reino, la gloria suya es, Señor. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermano.